vamos a meternos de lleno en un concepto teológico clave, la expiación. Pero lo haremos desde una perspectiva muy particular, una del siglo XIX que le da una vuelta de tuerca bastante interesante. No habla de un pago, sino de un puente. Vamos a ver qué significa eso exactamente. Claro, para poder entender esta perspectiva tan concreta, lo primero es lo primero. Hay que partir de la pregunta base, la que lo sostiene todo, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la expiación? Vale, pues el texto que analizamos nos da una definición que ya de entrada marca distancias. Ojo, porque aquí la clave no es pagar una deuda, para nada. Se trata de iniciar una transformación. Es una idea mucho más dinámica. Pensemos en ello, no sé, como una especie de influencia moral, una inspiración, más que una fría transacción financiera. El objetivo final, por tanto, es cambiar a la humanidad para, digamos, reconectarla con Dios. Y para que esta idea quede bien clara, el autor la desglosa, la estructura en 7 puntos. 7 ideas clave que, según él, son la esencia, el núcleo de la doctrina cristiana primitiva, la original, sobre este tema. 7, un número con mucho simbolismo, ¿verdad? Pues aquí son como 7 pilares que sostienen todo el edificio de esta doctrina. Así que, sin más, vamos a ver cuáles son exactamente. Ahí están. Si nos fijamos, estos 7 puntos no son una lista sin más, trazan un recorrido completo, un viaje que empieza en el origen divino del plan y termina en la respuesta que se espera de cada persona. Así que venga, vamos a recorrer ese camino punto por punto. Pues empecemos por el principio como debe ser. Con este mapa ya en la cabeza, vamos a la casilla de salida. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuál es el origen y la naturaleza de este plan? El primer punto ya es potentísimo. La idea que se defiende aquí es que esto no fue una reacción, no fue un plan B improvisado sobre la marcha. ¿Qué va? Según esta doctrina, la expiación es un propósito eterno, algo que ya estaba concebido desde el amor y la sabiduría divinas antes incluso de la fundación del mundo. Y aquí viene un matiz importantísimo, que el texto recalca mucho. El sacrificio de Cristo no fue algo forzado, no fue una imposición. Fue, y esto es crucial, un acto totalmente voluntario. Una decisión propia. Y claro, esto lo cambia todo. Ya no hablamos de una víctima pasiva, sino de un agente activo que toma una decisión. Bien, ya tenemos el origen y la naturaleza, el qué y el cómo. Pero ahora toca preguntarse por el para qué y el para quién. ¿Cuál es el propósito de todo esto y a quién va dirigido? Vamos a meternos en ello. Lo que se nos presenta es una especie de efecto dominó, una cadena muy lógica. El sacrificio voluntario no actúa como un pago, sino que genera una influencia moral, un poder, si queremos llamarlo así, que inspira un cambio en la gente y como resultado la acerca de nuevo a Dios. Y aquí, ojo, porque hay una distinción que es el corazón de esta doctrina. El objetivo es reconciliar a la humanidad con Dios y no al revés. O sea, el cambio tiene que producirse en las personas, en su interior. La idea es que se transformen espiritualmente. No se trata de calmar a una divinidad enfadada, sino de elevar a la humanidad. ¿Y para quién es todo esto? Pues la respuesta es rotunda, para todos, sin letra pequeña. Esta visión defiende que la expiación tiene un alcance universal. No es un club exclusivo, sino un plan pensado para beneficiar a toda la humanidad, sin una sola excepción. Vale, hasta ahora hemos hablado del plan divino, de la oferta, por así decirlo. Pero, ¿y la respuesta humana? Ahora toca bajar a tierra y ver cómo se supone que todo esto funciona en la vida real de una persona. Aquí entra en juego la gran promesa de esta doctrina. Se nos dice que, para quienes creen de verdad, sinceramente, este proceso garantiza el perdón de los pecados pasados. Y no solo eso, sino también la plena aceptación, la comunión con Dios. Pero mucho cuidado, el texto insiste una y otra vez en que esto no es un automatismo. No es como echar una moneda en una máquina y que salga el perdón. Es un proceso moral, una transformación interna que lleva a la persona a un estado en el que entonces sí, el perdón se hace posible. No es una transacción, recordémoslo, es una transformación. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón, ¿no? La que une la teoría con la práctica del día a día. ¿Qué significa creer sinceramente? ¿Quién es, según esta doctrina, un verdadero creyente? Y la respuesta es contundente. El texto establece un contraste muy, muy claro. Por un lado, la simple profesión de fe, el decir. Por otro, la fe verdadera, el hacer. La idea es que no basta con las palabras. Una fe que no se traduce en obras, en acciones concretas, es una fe vacía. La creencia auténtica se demuestra con hechos, con un cambio real de vida. Bueno, pues ya hemos visto los 7 pilares, hemos completado el recorrido. Si tuviéramos que resumirlo todo, ¿cuál sería la idea central, el pegamento que lo une todo?
Pues la gran conclusión es esta. La expiación se presenta como un viaje de transformación moral. No es una transacción legal que se cierra en un instante, es un proceso continuo, un camino para llegar a ser espiritual y moralmente como Cristo, inspirado por su sacrificio. Y al final, el texto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta que resuena y que es todo un desafío. Si la fe no se traduce en acción, ¿podemos llamarla realmente fe? Es una reflexión potente, desde luego, que va mucho más allá de este análisis.